Bienvenidos nuevamente. En esta segunda parte vamos a detenernos un poco en, en un tema que tiene mucho que ver con lo que hablábamos en nuestra clase anterior y es el tema de qué es lo que quiero contar, qué parte de mí, como les decía antes, cuál de esas facetas mías quiero contar o cuál es mi rol o cómo me veo yo o cómo quiero que esa audiencia me vea. Para eso, lo primero que tenemos que comprender es que todos no somos ni actuamos de la misma forma y que si bien tenemos unas características de nuestra personalidad que mayormente nos definen, pues tenemos también muchas otras que dependiendo de la situación vamos a poder exaltar o vamos a poder controlar o vamos a querer, digamos, mostrar, dependiendo cuál sea nuestro objetivo de la comunicación. Por eso también les hablaba anteriormente, debemos tener claro el objetivo, debemos tener clara nuestra audiencia, debemos tener clara la historia o qué es lo que yo quiero contar, pero vamos a hacer entonces en esta parte un pequeño paréntesis para un tema que ocupa, digamos, gran parte de lo que sería la narración biográfica y es el tema del arquetipo. ¿Qué es eso del arquetipo? Como ustedes pueden ver allí en la pantalla, vemos diferentes tipos de personas o diferentes tipos de personalidades. No es que existan solamente un número determinado de arquetipos, existen muchos arquetipos, pero hay más o menos 12 arquetipos que son reconocidos o que son muy utilizados en el discurso audiovisual, en el cine, en la televisión, en el discurso de marca también. Vamos a ver que no es solamente en el discurso autobiográfico o en el discurso biográfico. También las marcas acuden a estos arquetipos porque como vamos a ver a continuación, pues un arquetipo es justamente un modelo o ejemplo de ideas o conocimiento del cual se derivan otros tantos para modelar pensamientos y actitudes. ¿Eso qué quiere decir? El arquetipo es como una idea, un prototipo, un canon que engloba muchas características, pero que las agrupa dentro de un personaje que por lo general se espera que actúe de cierta manera o que busca transmitir ciertos valores a, digamos, a una audiencia, a un público, como es el caso nuestro, para lo que lo vamos a utilizar. Entonces, esas actitudes propias de cada individuo también pueden ser actitudes propias de un conjunto de personas o de una sociedad, incluso de un sistema. Hay sistemas arquetípicos, ¿cierto? Si nosotros vemos, por ejemplo, el sistema o el país estadounidense maneja un arquetipo que es el arquetipo protector, el arquetipo defensor, el arquetipo incluso lo vemos explorado desde el punto de vista de sus símbolos, el águila, ¿cierto? El que está vigilante, que está al acecho. Mientras que hay otros grupos de personas que manejan otros arquetipos. En el caso de Francia, por ejemplo, Francia como ciudad en sí tiene un arquetipo que está muy relacionado al arquetipo del amante, que ya lo vamos a ver más adelante. ¿Por qué el amante? Porque es romántica, porque tiene unas características, digamos, que están asociados a ese arquetipo. También vamos a encontrar el arquetipo del padre, de la madre, arquetipos positivos, arquetipos negativos, pero hoy nos vamos a centrar en unos arquetipos, en 12 arquetipos en particular, que nos van a nosotros permitir o nos van a facilitar una herramienta a la hora de construir esas historias personales, de construir esas autobiografías. Como les decía también, es importante conocernos a nosotros mismos para poder entonces empezar a conocer a los demás. Vamos a mirar un poquito entonces cuáles son estos arquetipos a los que nos vamos a referir. Vamos a empezar por el arquetipo del inocente. Y como ustedes ven, cada uno de los arquetipos lo vamos a acompañar de diferentes puntos. Por ejemplo, de la actitud que tiene este personaje, este arquetipo, el objetivo, de cuál es su temor, cuál es el mensaje que quiere transmitir, cuál es la descripción de esta persona o de este personaje, cuál es su estrategia comunicativa y cuáles son los colores, porque eso también tiene que ver con la parte estética, en cómo nosotros nos vamos a proyectar. Entonces, mi invitación es, vamos a ir a lo largo de esta descripción de arquetipos, vamos a ir buscando uno con el que nos identifiquemos. Y con estos puntos o con estos bullets que ustedes van a encontrar allí, pues va a ser mucho más fácil, digamos, ir interpretando cuál es ese mensaje que queremos transmitir.
Entonces, vamos a empezar. El arquetipo del inocente tiene siempre una actitud optimista. Transmite honestidad, confianza, fiabilidad, busca el bienestar de los demás. ¿Cuál es su objetivo? O sea, en el momento en que nosotros queremos que nuestro mensaje esté, digamos, en un tono de comunicación feliz, optimista, pues el objetivo de este arquetipo es la felicidad. Entonces, digamos que nos va a ayudar en ese contexto. Su mensaje tiene que ver con la amistad, con la infancia. Como descriptor es idealista, es soñador, es utópico, es ingenuo, es nostálgico por la infancia, por la juventud, por la amistad. Su estrategia pues está basada en el optimismo obviamente, y los colores con que más podemos asociarlo son colores pasteles, colores vibrantes como el amarillo, el rosa, el rojo, etcétera. Vamos a mirar entonces un ejemplo aplicado a una marca. Vamos a hacer unos pequeños paréntesis donde vamos a analizar algunos storytellings. No los vamos a analizar todos porque se nos extendería demasiado, pero al menos para que con algunos de ellos ustedes se puedan hacer una idea de cómo se narra una historia a través de un arquetipo. En el caso de nuestros ejercicios, nosotros vamos a tratar de identificarnos con un arquetipo, pero si fuera el caso de una marca, la marca también, digamos que puede inscribirse, como he mencionado ya, dentro de uno de estos arquetipos. También puede haber combinaciones de arquetipos, obviamente. Los invito entonces, vamos a ver este primer ejemplo. My friend, I will love you till the end. And I will share with you everything I have to share. I'll be my woman, my money. When you call me, I'll be there. Cause you're my best friend, the only one who means something in this world. My friend, I will love you till the end. And I will share with you everything I have to share. My money, when you call me, I'll be there. And I will share with you everything I have to share. Bueno, ya hemos visto el ejemplo de Coca-Cola. Ya vemos que allí, pues obviamente, siguiendo como la línea de la marca, pues hablamos de la amistad, hablamos de la unión, hablamos de la felicidad, etc. Bueno, para continuar con otro arquetipo, entonces vamos a hablar del arquetipo normal o el común, que tiene una actitud, digamos, que busca conectar con la empatía, dar respuesta a las necesidades o preocupaciones cotidianas de las personas. Este es ideal cuando yo quiero, digamos, ponerme al nivel del otro, mostrarle, hacerle entender que soy cómplice, por un lado,
o que yo siento lo mismo que mi audiencia, que todos somos iguales, o cuando mi mensaje va por el lado de motivacional, que todos podemos lograrlo, que si yo pude, tú puedes. El tono de la comunicación es realista, es empático, es sencillo. Su estrategia está basada en la igualdad, en el sentido común, en la confianza y está asociado a colores primarios o colores neutros. Vamos a ver un ejemplo de la marca IKEA que nos permite ver esto. Bueno, vamos a escribir la carta a los Reyes Magos. ¿Sabéis ya lo que vais a pedir? Sí. Este año me he portado muy bien. Un juego. Una guitarra. Una Wii. Esto y esto. Un unicornio que huele punta con punta. Estas las dejo aquí para mandárselas a los Reyes. Y ahora vais a escribir otra carta. Una carta a vuestros papás. ¿Qué les pediríais a vuestros papás esta Navidad? ¿Algo más? Sí. Vuestras hijas han escrito una carta a los Reyes Magos y esta para vosotros. Queridos papás, quiero que estés más tiempo conmigo, que hagamos más experimentos en casa. Me gustaría que nos hagáis un poco más de caso. me gustaría que Cenarais más con nosotros. quiero que me hagáis cosquillas. Y que les leamos un cuento. Quiero que estemos un día juntos. No puedo. Quiero jugar, mamá. Que juegues conmigo, vaqueros. ¿Quieres jugar más al fútbol conmigo? ¿Os sorprende que os pidan esto para Navidad? Pues no, la verdad es que no nos sorprende. A mí no. Tienen demasiados juguetes siempre. El sentimiento de tratar de sustituir, pues llenarles ese pequeño vacío con un juguete que les... Pasar todo el tiempo que tenemos al máximo con nuestros hijos. Pensar que tú quieres darles todo lo mejor y lo mejor eres tú. Si lo está escribiendo es porque lo necesita, ¿no? Si solo pudieras enviar una de las dos cartas, ¿cuál enviarías? ¿La de los Reyes Magos o la de papá y mamá? Uy, es una pregunta muy difícil. La de mamá. La de mis padres. Papá y mamá. Como vimos en el ejemplo, aquí hablamos de temas cotidianos, hablamos de algo que le podría pasar a cualquier persona, obviamente teniendo en cuenta que esa persona pues es mi público objetivo y que yo como narrador o como marca pues debo involucrarme y digamos que reflejarme en mi audiencia. Bueno, sigamos entonces con el arquetipo del explorador. El explorador es libre, es descarado, es independiente, atrevido, busca descubrir, explorar el mundo, pero a su manera. O sea, es una persona que no está siguiendo las reglas, digamos, del mainstream, pero lo que busca es sorprender y reinventarse, no ser encasillado. Su mayor temor es ser un cliché, o sea, caer en el cliché o quedarse estancado. El mensaje que transmite el explorador es que hay que vivir la vida con plenitud. Es inspirador. Entonces, el arquetipo del explorador nos funciona cuando nuestro mensaje tiene que ver con inspirar la libertad, la autenticidad, la ambición, aunque también tiene que ver mucho con el individualismo y con el inconformismo. Su estrategia se basa en la sorpresa, en la novedad y sobre todo en ser diferente del resto, no tanto en pertenecer, sino en ser especial. Los colores con que vamos a asociar este arquetipo son los sepias, los oscuros o también dependiendo, digamos, como contra qué me estoy revelando, pues también los colores vibrantes pueden ser una muy buena opción. En este caso no vamos a analizar un storytelling, pero traigo algunos personajes y traigo también la marca, digamos en este caso de Jeep,
que se podría, digamos, vincular a este estereotipo o a este arquetipo. Entonces, sigamos con el sabio. El arquetipo del sabio, en cuanto a su actitud, tenemos un personaje o tenemos un arquetipo que cree en el conocimiento y sobre todo en el análisis para entender el mundo. Lo que busca o su objetivo es expandir el conocimiento. Entonces, cuando estamos hablando de digamos, si vamos a hablar de nuestras biografías, si nos identificamos con el sabio, pues lo que vamos a buscar es una invitación a compartir información, a compartir el conocimiento. Nuestra estrategia va a ser el compartir conocimiento, inspirar sabiduría, inteligencia, innovación, siempre buscando el análisis, el no tragar entero, la investigación. Nuestro mayor temor sería entonces acá la ignorancia o el desconocimiento, y los colores que tenemos asociados a este arquetipo serían el azul, el rojo y el gris. También quiero mencionar que no necesariamente porque estos colores, digamos, se asocian a un arquetipo en particular, tienen que usarse. Todo también va a depender de muchas cosas. Como les decía, nosotros somos una mezcla de muchas cosas. Nosotros no solamente somos sabios o no solamente somos irreverentes o no solamente somos inocentes, pero sí nos ayuda, digamos, esto a marcar una pauta en cuanto a la comunicación visual que queremos manejar. Vamos a mirar entonces este ejemplo. Tenemos también el arquetipo del forajido. El forajido, a diferencia del aventurero, el forajido representa la rebeldía. O sea, no es tanto el disfrutar la vida, no es tanto esa, digamos, irreverencia frente a los límites, sino que es más bien una rebeldía que busca romper un esquema frente a lo protocolario. O sea, va en contra del sistema, lucha contra los convencionalismos. Su mayor miedo es ser mediocre. Las reglas se hicieron para romperlas, ese es como su mensaje principal. Es extravagante, es rebelde, pero también es innovador. Su estrategia se basa en romper esquemas, en sacar ese lado salvaje, en ser diferente, pero ojo, no solamente quiere ser diferente, sino que lo quiere todo, quiere ser diferente, pero también quiere pertenecer a una tribu urbana, porque el forajido lo que busca justamente es como ser ejemplo. Tiene mucho también un liderazgo, pero no es un liderazgo activo, sino que es más bien un liderazgo pasivo, por imitación. Los colores con los que lo podemos asociar serían el negro, el rojo o el naranja. Aquí tenemos algunos ejemplos, tanto en marca como en algunos personajes, artistas o en algún personaje de una película. Tengo un plan. Me piro. Estoy harta de tanta crisis y de tanto mal rollo. Y necesito un respiro. ¿Sabes qué? Decidido. Me fugo. ¡Qué ojeras! Me voy a Ibiza. ¿Qué digo, Ibiza? Si lo hago bien. Me voy a vivir a Tailandia. Total, por 5 euros al día te alquilas una cabaña frente al mar. Y voy a vivir como las salvajes, nadando entre peces, con las tortugas y comiendo cosas ricas. Y buceando con los pulpos marinos. Cada noche fiesta, full moon party. Dunga, 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 dunga. Y me van a dar un masaje cada 2 días y voy a ver unas puestas de sol alucinantes. Y desde allí puedo viajar a China, a Vietnam, a Camboya. ¿Vosotras os casáis? Pues yo me voy a Tailandia. Y me enrollaré con un surfista buenorro. Bueno, no, mi sueño, un buzo cachas. O con los dos, sí, un trío. Oye, Mario, que me tomo un año sabático del curro y de ti. ¿Tienes un plan? Desigual. La vida es chula. A continuación tenemos el mago.
Este es un personaje, digamos, muy querido por muchos, también digamos que no tan querido por otros, porque el mago, digamos que es muy dual. Tiene algo de fantástico, pero eso no quiere decir que no podamos utilizar el arquetipo del mago dentro de una narración que no sea ficción, dentro de un documental también podemos utilizar el arquetipo. El hecho de que el arquetipo se identifique con el mago no quiere decir que debe tener varita mágica y capa y sombrero. Simplemente hace alusión, digamos, como a estas personas que son carismáticas, inspiradoras, seguras de sí mismas, que buscan inspirar a los otros o a darles la confianza suficiente en su potencial que pueda ayudarles a conseguir lo que desean, o sea, esas cosas que son imposibles. Por eso lo relacionamos con la magia, porque es el hacedor de milagros, el soñador, el creativo, el inspirador, el que tiene una visión y que no va a parar hasta hacerla realidad. Podemos asimilarlo también con el color gris, con el violeta, con el negro, y su mayor temor sería pues no lograr esa inspiración, pero como les digo, como es un mago, pues lo más seguro es que lo va a lograr. Por ejemplo, tenemos un personaje que es reconocido por todos, es el personaje de Harry Potter. Allí tenemos totalmente el arquetipo del mago, que aunque bien tiene dudas, aunque bien tiene su lado humano, pues dentro de él está toda la magia que le permite hacer todo lo imposible. Tenemos, como les comentaba ahorita, que les ponía el ejemplo de Francia, tenemos el arquetipo del amante. No necesariamente el arquetipo del amante digamos es literal así como suena, no necesariamente es el amante bandido ni el amante furtivo ni nada de esto, sino que tiene que ver más con una actitud pasional, seductora, que transmite entusiasmo, que tiene siempre ese deseo de complacer a los demás y que ayuda también a las otras personas a sentirse deseadas, o sea, es un potenciador de autoestima. La soledad y el, digamos, no despertar atracción o no generar conexión con los otros es, digamos, a lo que tendríamos que temer allí o lo que debemos evitar con este arquetipo. El mensaje del amante es: tú lo vales, tú puedes, tú tienes todo en ti para brillar. Transmite pasión, seguridad, romanticismo, elegancia, sensibilidad, idealismo. Comunica con su estrategia emociones relacionadas con el amor, con la autoestima, no solamente en el plano físico, sino en lo emocional, obviamente también con el deseo. Por eso muchas marcas se relacionan con el arquetipo del amante porque busca complacer, son complacientes. Entonces miren que no es solamente en el plano sexual o en el plano amoroso, sino también en el trato a los demás donde vemos este arquetipo. Los colores con que más lo podemos relacionar pues serían entonces el negro, el rojo, el magenta y todas estas gamas de colores cálidos. Aquí tenemos algunos ejemplos de personajes y, como les decía, también ese arquetipo se puede aplicar a otras cosas que no necesariamente son personas o personajes de ficción. Michael! Make love.
not war. With New Axe Peace. Bueno, tenemos también entonces al payasito, el que no falta, el chistoso. Pero este arquetipo puede ser un arquetipo también muy positivo, no solamente el bufón o no solamente la burla, sino que también lo podemos ver como un personaje con una actitud encantadora, el cómico del salón. De hecho, no sé, yo cada vez que voy pasando por cada uno de estos arquetipos, casi que puedo ver a muchos de ustedes allí reflejados. Siempre que hablamos de arquetipos, inmediatamente se nos viene una persona a la cabeza. No les voy a decir quién es quién, pero yo creo que a ustedes les debe estar pasando lo mismo. Y si no les está pasando, pues hagan el ejercicio. Con cada arquetipo traten de relacionarlo a uno de sus compañeros o a una de las personas que conozcan, para ver que en realidad sí somos regidos por estos, digamos, por estos patrones de comportamiento muchas veces, obviamente dentro de una amplia gama de posibilidades, pero sí por lo general nosotros estamos muy identificados con algunas de estas formas de ser. El payaso entonces, el payaso o el cómico o el joker o como lo quieran llamar, es un encantador, es cómico, es divertido, es despreocupado, su objetivo es divertir. Nada más, o sea, divertir y hacer que la gente la pase bien. Su mayor temor es ser aburrido. Su mensaje es que solamente se vive una vez, que disfruta el momento porque eso es ahora, es ahorita ya, nada más. Y la descripción, digamos que en su descripción lo tenemos como un optimista, también es un poco irreverente, puede ser descarado también, es divertido, es creativo y su estrategia es buscarle el lado divertido a las cosas, es pasarla bien y ser espontáneo con lo que pase. El payaso o el gracioso, digamos, este arquetipo no puede ser algo fingido, o sea, no hay nada peor que el que intenta ser gracioso y si no lo es o si no puede o si no le nace como del corazón, pues no lo va a lograr. Entonces, la gracia de este arquetipo es que es espontáneo, que le sale así nomás. Los colores, pues obviamente colores vivos, colores primarios como el azul, el amarillo, el rojo, el naranja, colores secundarios también. De hecho, es un arquetipo muy, muy colorido. Aquí tenemos algunos ejemplos en personajes de ficción. Y tenemos entonces el arquetipo del cuidador, de la madre o del padre, del paternal, el protector. Su actitud es seria, ¿sí? Pero también a la vez es una actitud, digamos, amorosa, comprensiva, es una actitud que acompaña. Su objetivo es proteger a los demás. Su mayor temor es el peligro al que alguien se pueda enfrentar, y su mensaje cuida y protege a los demás porque los quiere. O sea, esta es una figura de amor, o sea, de protección, pero a través del amor. No es digamos, no es un arquetipo que busque como implantar reglas porque sí, ni que busque estar por encima de los demás, sino que por el contrario es generoso, es compasivo, es cercano, es altruista. Su estrategia es comunicar su voluntad de cuidar, transmitir empatía, confianza, y sus colores serían el azul, el gris y el rojo. Aquí tenemos algunos ejemplos, tanto en marca como en personajes. Entonces tenemos por un lado una figura de autoridad sin ser autoritaria, y tenemos por otro lado la figura confidente sin ser el amigo, sin ser el parcero. O sea, es una figura de cuidado, de protección. Tenemos al creador, su actitud es innovadora. Aquí tenemos la figura casi del artista, la figura del visionario, la figura también del emprendedor. Siempre va un paso adelante, siempre invita a los otros a crear, siempre les está diciendo, bueno, ¿por qué no lo haces de otra forma? Su objetivo es materializar ideas. Su miedo es ser mediocre o que sus ideas no funcionen. Su mensaje es, si lo puedes imaginar, lo puedes crear. Y su descripción tiene que ver con lo imaginativo, con la anticipación, con la vocación, o sea, con la persona que hace las cosas por convicción. Por eso les decía que tiene que ver mucho con la figura también del artista, porque es original, es creativo, pero sobre todo es perfeccionista. Su estrategia es inspirar y sacar lo mejor de los otros, y pues busca también propiciar
la libertad de expresión, o sea, es un abanderado de su causa. Sus colores pueden ser el gris, el blanco, el negro, el rojo, o sea, colores neutros o colores con mucha fuerza. También en algunos casos, ojo, el amarillo, dependiendo de lo que estemos hablando. La creatividad también tiene que ver mucho con ese color. Como les decía, tenemos artistas, visionarios, innovadores dentro de esta categoría. Tenemos por otro lado al gobernante. Este sí, a diferencia de la figura paternal que vimos hace un momento, de la figura del cuidador, este personaje es exquisito, es exigente. Este sí más bien quiere estar como por encima de los demás. Quiere pertenecer a las élites, a cualquier tipo de élite. Su mayor temor es perder esa posición de poder. El poder no lo es todo para él, o sea, para él el poder es lo único. Pero a pesar de todo eso es responsable, tiene una figura de liderazgo, exitoso, es prestigioso y busca la exclusividad y la prosperidad. Su estrategia es crear una percepción en los demás de garantía, o sea, lo que yo digo, eso es. Siempre está en la búsqueda de mantener su estatus y de no permitir que su imagen, digamos, decaiga. Los colores con que lo podemos asociar serían el gris, el negro, el azul oscuro como el azul marino, el dorado, el verde oscuro, el verde militar, etc. Obviamente este arquetipo estará ligado mucho a las figuras de poder, a las figuras de poder económico, de poder militar, de poder incluso religioso, etc. Aunque también de las personas elitistas. Elitistas dicho esto en el amplio sentido de la palabra. Tenemos acá 3 ejemplos, uno de marca, donde se trata digamos, de relacionar una marca con este arquetipo. Tenemos 2 personajes de ficción, en uno tenemos al protagonista de Breaking Bad, que digamos él genera ese arquetipo, pero a través de su actitud, o sea, él parte del arquetipo del normal, pero se va convirtiendo, se va transformando, digamos, en el, como dirían por ahí, amo, ¿cierto? Pues ahí me perdonan la palabra, pero es una expresión que se utiliza mucho cuando nos referimos a este tipo de personas. Bueno, el villano. Este es el último arquetipo que vamos a ver hoy, pero tiene una particularidad y es que, como les decía, hay arquetipos positivos y arquetipos negativos, pero en este caso, en estos arquetipos que estamos utilizando para la comunicación audiovisual, este arquetipo del villano es un tanto extraño, porque no es que sea el malo del todo, pero sí tiene una característica y es que quiere reformular la realidad y cambiarla a su favor. O sea, él es astuto, él no es que sea malo por serlo, él es inteligente, es autoritario y su mayor temor es no llegar a lograr su objetivo y su mensaje, digamos, es que como él nace al margen de la ley, o sea, él las leyes no le aplican, él solamente quiere saltárselas, quiere acabar con las leyes para imponer su propio orden, independientemente del orden que él esté buscando, pero es uno que definitivamente no es el que está establecido. Pero a diferencia del irreverente, el villano, digamos, no le importa pertenecer a nada, o sea, él está por encima del bien y del mal y él lo que hace es ofrecer una alternativa al poder establecido. Este también es un estereotipo muy amplio, digamos, de analizar, para lo que traje un ejemplo para que lo puedan entender un poco mejor. Spoils of a day well lived. Still villainy to do.
Una vez hecho este recorrido por algunos de los arquetipos que podríamos utilizar, pues vamos a pensar primero que todo con cuál me identifiqué. Si me identifiqué con alguno, con ninguno o con dos, soy un poco de esto, un poco de aquello, y vamos a ir como en nuestra cabeza por el momento dándole vueltas a eso que es yo que quiero contar. Cómo me proyecto, a quién se lo quiero decir. Y aquí hay unas preguntas que para comenzar nos van a ayudar mucho con esas historias. Entonces, primero vamos a pensar, por ejemplo, en cuál ha sido nuestro mayor reto, cuál ha sido la cosa más valiente que yo he hecho, qué me ha llevado a ser la persona que soy hoy, o sea, cómo llegué yo hasta aquí, si llegué a donde yo quería llegar o estoy en la mitad del camino o qué pienso yo respecto a ese camino de mi vida, que finalmente va a ser como mi plan biográfico para este ejercicio. ¿Qué aspecto de mi vida sorprendería a otros? ¿Hay algo que yo sé o que quisiera contar que yo sé que causaría expectativa en los otros? Algo que de pronto nadie sepa. No los estoy invitando a hacer infidencias ni nada de eso, pero si la quieren hacer, pues la escucharemos. ¿Cuál sería entonces la experiencia más valiosa que yo he tenido en la vida? ¿Qué es eso que me marcó a mí la vida? Ese antes y después. ¿A mí me ha inspirado algo? ¿Alguien me ha inspirado en la vida para llegar a ser quien soy? ¿O qué es lo que a mí me gustaría entonces que la gente supiera de mí? ¿Cómo quisiera proyectarme? ¿Como un soñador? Ahí tiene que haber un equilibrio. No es solamente lo que yo quiero proyectar ni solamente lo que yo soy. Ahí en ese producto va a haber un poquito de ambos, un poquito de pronto eso que yo quiero mostrar y que a veces no se ve, también con esa introspección de ver quién realmente soy yo. Recordemos que para que haya un principio de verosimilitud, para que una historia sea creíble, para que haya un enganche emocional, primero que todo debe ser sincera. Entonces no podemos inventarnos un montón de mentiras, pero tampoco seamos tímidos con la situación. Vamos a realizar un proceso que nos va a ayudar a saber quiénes son, o por si usted no sabe quién soy yo, pues se lo vamos a contar, pero en el buen sentido de la palabra, no así como muchos que hemos visto por ahí en ese tipo de situaciones. Vamos a hacerlo con una estética súper chévere, vamos a tratar de hacer lo mejor posible, vamos a disfrutarnos mucho este ejercicio. Inicialmente vamos a plantearnos algo así como si fuera un currículum, como si yo fuera a contar entonces, bueno, ¿cuáles son esos 5 puntos, esos 5 momentos que han marcado mi vida? Este es un buen ejercicio para comenzar a tener esos momentos definidos. Vamos a pensar en solamente 5 cosas. Pueden empezar por muchas, pueden hacer una lista de 10, 20, las que se le ocurran, y luego por orden de prioridad van a escoger las cinco más importantes, los 5 momentos que hayan marcado su vida. Obviamente, dependiendo de esto, del tipo de historia hacia donde yo me quiero dirigir, porque si es una story más hacia lo laboral, pues vamos a pensar en 5 momentos de mi currículum, pero si lo que yo quiero mostrar es algo mucho más motivacional o experiencial, pues voy a pensar en 5 momentos que hayan partido emocionalmente en mi vida. Independientemente de los 5 momentos que escojamos, vamos a tratar de conectarlos con una emoción, con un sentimiento, con un porqué, con una razón, pero con una razón desde aquí. Por ejemplo, no sé, el momento, digamos, no me pasó a mí, no es algo que se me viene a la cabeza. Un momento muy emotivo podría ser en el momento que alguien aprendió lenguaje de señas. Y si lo va a relacionar con algo muy emotivo de su vida, puede ser cuando un familiar muy cercano perdió la capacidad de escuchar. Entonces, vamos a pensar en ese momento y vamos a pensar en un sentimiento. Entonces, ¿cómo me sentí en ese momento? Entonces, ¿cómo me pude haber sentido yo? Digamos, si mi hermano o si alguien muy cercano a mí pierde la capacidad de escuchar o nace en mi familia una persona que no puede escuchar, por lo cual yo debo, digamos, aprender ese lenguaje de señas. ¿Cómo me sentía en ese momento? ¿Me sentía triste? ¿Me sentía, digamos, motivado a hacer algo que nunca había hecho? ¿Me podría sentir rabia, etcétera? Entonces vamos a tratar
de encontrar esos momentos y de vincularlos con una emoción que nos recuerde lo que vivimos en esa etapa de nuestras vidas. Esto para comenzar. La próxima semana voy a seguir con este tema acompañándolos con un paso a paso para desarrollar lo que va a ser nuestro segundo parcial. Bueno, hasta aquí la clase de hoy. Espero que les haya gustado y nos vemos entonces la próxima semana. ¡Chao!